¿Mm? Albino, muy bien. Un renacuajo albino, ¿no es cierto? Y justamente, ¿no es cierto?, el que había aportado el ADN o las cantidades de material hereditario había sido el renacuajo albino. Por eso al final, ¿no es cierto?, se llegó al mismo color. Muy bien. Ya. Después vimos, ¿no es cierto?, qué heredamos de nuestros padres. Bueno, heredamos una gran cantidad, ¿no es cierto?, de características heredables como lo discutimos, la sonrisa, el tipo de diente, la forma de la nariz, ¿no es cierto?, el tipo de pelo, el color de tez, el color de ojos. Podría estar toda la mañana nombrando características de las que heredamos de nuestros padres. Pero las características que van a ser más visibles van a ser aquellas, ¿no es cierto?, que nuestros papás las tienen en forma dominante, ¿ya? Por eso a veces, ¿no es cierto?, los papás son de ojos de color y salimos de ojos café, porque seguramente tenían el gen para ojos café o uno de los dos, el papá suponte ojos café, la mamá ojos celeste, es más probable que el hijo salga de ojos café porque domina sobre los otros colores. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, pero después dijimos, ¿no es cierto?, que con todos estos experimentos de la clonación, de la oveja Dolly, de Gurdon con la ranita, se había demostrado que en el núcleo, ¿no es cierto?, estaba una sustancia que se llama ADN y que ahí están escritas, por así decirlo, todas las características hereditarias. ¿Ya? Entonces eso es lo que traspasamos de una generación a otra. Y en nuestro caso, vayamos a la especie humana, donde ¿qué células son las que se unen en la fecundación? ¿Mm? El espermatozoide y el... Eso, muy bien, ¿no es cierto? Los gametos, el óvulo, el espermio. Entonces, en su núcleo llevan las características de la madre, ¿no es cierto? En el núcleo de la otra célula, los del padre, y ahí conforman un huevo cigoto con todos los cromosomas de la especie humana. ¿Cuántos cromosomas lleva el espermio en su núcleo? ¿Mm? 23, si no estoy mal. 23 y el óvulo 23, ¿no es cierto? Y ahí conforman la especie humana. ¿Ya? Perfecto. Un huevito con... Ahora ese huevito, cuando se formó, es una sola célula. Pero al cabo de las horas, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar a ese huevito? ¿Mm? Ya va a ser 2 células, sigue siendo 2 células. Al cabo de unas horas que ya fue fecundado y formado el huevo. ¿Mm? Es un cigoto, pero ese cigoto, ¿no es cierto?, se va a ir multiplicando en número de células. 2, 4, 8, 16, ciento y tantas, etcétera. ¿Ya? Hasta llegar, más o menos demora ese proceso una semana, en llegar, ¿no es cierto?, al útero y arraigarse ahí, pegarse al útero y para que la mamá, ¿no es cierto?, empiece a generar membranas, ¿cierto?, que lo van a alimentar posteriormente, porque el alimento del óvulo le dura justamente más o menos una semana, lo que demora en bajar de la trompa de falopio, donde fue, ¿no es cierto?, la fecundación, hasta que llega el útero a anidarse, ¿ya? Por eso el óvulo necesita tener sustancias nutritivas para poder alimentar ese huevito. ¿Estamos? Antes que la mamá, ya cuando llega al útero y se anida ahí va a pasar los 9 meses, hasta que la mamá lo tiene, ¿cierto? Sale del útero a este mundo, ¿ya? Perfecto. Luego dijimos, ¿no es cierto?, que en el núcleo celular habían muchas moléculas orgánicas. Había lípidos, había, ¿no es cierto?, proteínas, carbohidratos y los famosos ácidos nucleicos.
que de ahí nos vamos a agarrar, ¿no es cierto?, para la clase de hoy, ¿ya? Los ácidos nucleicos. Ya, yo voy a compartir con ustedes pizarra, primero, ¿ya? Entonces, vamos a decir ácidos nucleicos. Si pueden tomar apuntes, si voy muy rápido me avisan, ¿ya? Yo conozco por ácido nucleico el ADN y el ARN, ¿cierto? Este se llama ácido desoxirribonucleico. Y el otro se llama ácido ribonucleico. ¿Ya? Hay diferencias enormes entre uno y otro. Vamos a empezar nosotros con el ADN. ¿Ya? ADN. Este ADN, para que se pueda formar, necesita de nucleótidos. Ese es el monómero, la unidad más chica de un ácido nucleico. Nucleótido. Y yo les conté que los nucleótidos tienen 3 partes principales, ¿cierto? Están formados a su vez por un grupo fosfato, ¿no es cierto?, por una base nitrogenada y por una azúcar de 5 carbones, 5 átomos de carbono, ¿ya? Y por esa razón se le llama pentosa. Pentosa, ¿ya? Tiene 5 lados. Si yo la dibujo, ahí está la pentosa. 5 lados, ¿ya? ¿Estamos bien, niños? Las bases nitrogenadas, vamos a empezar por el grupo fosfato. A ver, si yo este nucleótido lo dibujo, se los dibujé en la clase pasada, y les dije que al centro va el azúcar. ¿Se acuerdan? Ahí, aquí va un oxígeno, no es un 0, es el oxígeno. Y de aquí empiezo a contabilizar el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Este es el carbono 5, ¿ya? En el 1 se une la base nitrogenada. Ya voy a hablar de las bases nitrogenadas. El 5 se va a unir el grupo fosfato. P de fósforo. Fosfato, ¿cierto? En el 3 va a llevar un hidroxilo, el OH, y en el 2 va a llevar un hidrógeno, ¿ya? Y por tratarse del ADN, ese azúcar se va a llamar desoxirribosa. Ya cuando veamos el RN, va a variar un poquito el azúcar, por lo tanto quiero que le pongan ojo a esto. En esto va a cambiar. La la D, le voy a poner ahí, la desoxirribosa tiene OH y tiene H. Y van a ver ustedes que el azúcar del ARN va a cambiar justamente ahí. Así que ojo, ¿ya? Luego vamos a hablar, esto es un nucleótido, por eso le hice la flechita ahí, nucleótido, ¿ya? Si yo se los presento en un dibujo, tú tendrías que saber que este de ahí es el grupo fosfato. Este es el azúcar pentosa, ¿no es cierto?, o desoxirribosa. Y esta es la base nitrogenada. ¿Ya? ¿Estamos claros, niños? Ahora, esas bases nitrogenadas, fíjense bien, voy a hablar de las bases nitrogenadas.
En el ADN, como estoy hablando del ADN en este minuto, las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. ¿Ya? Esas pueden ser. No hay otras. ¿Ya? Ahora, la A tiene que unirse por 2 puentes de hidrógeno a la T. O la T con la A por 2 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Siempre va a ser esas uniones nomás. Si hay uniones, por ejemplo, si yo les presentara la A con la G, no calzan, ¿ya? No calzan. Y sería, ¿no es cierto?, una mutación, si no calzan. Y la C se tiene que unir mediante 3 puentes de hidrógeno con la G, ¿ya? Con la guanina. O al revés, la guanina con la citosina, los mismos 3 puentes de hidrógeno, ¿ya? Eso puede ser al revés, pero no puede ser la C con la A, por ejemplo. No calzan, porque es lo mismo, niños, que la llave con la cerradura. Cualquier llave yo le puedo meter a cualquier cerradura. ¿Mm? No, ¿no es cierto? Cada llave con su cerradura. Lo mismo pasa aquí. ¿Ya? ¿Estamos bien? Parece que estamos durmiendo. Ya, anoten eso porque me interesa que lo tengan, pero por sobremanera. ¿Ya? Esas bases nitrogenadas nosotros las vamos a clasificar. Clasificación de bases nitrogenadas. Ya, hay 2 grupos. Tenemos las púricas, ¿ya? Púricas, que va a ser la A y G, ¿ya? La adenina y la guanina van a ser púricas. Y las pirimídicas, ¿ya? Que va a ser la C y la T, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene una que no tiene la otra? Bueno, las púricas están conformadas por un hexágono y un pentágono. ¿Ya? Tienen 2 ciclos, significa eso en química, 2 ciclos. Y las pirimídicas es un solo hexágono, un solo ciclo. ¿Ya? Y siempre van a ver ustedes que en el ADN se va a unir una púrica con una pirimídica. ¿Sí o no? Nunca es de otra manera. ¿Ya? Y se va a unir una púrica con una pirimídica. Nunca son 2 púricas porque no calzan. ¿Ya? Ni nunca 2 pirimídicas porque tampoco calzan. ¿Cómo estamos, niños? Bien, bien, bien. Ya. ¿Van entendiendo bien esto? Porque esta es la clave de los ácidos nucleicos. ¿Ya? Si a ustedes hay pruebas muy cabezonas, ¿no es cierto?, donde les preguntan, les hacen esto, niños. Para que sea nucleótido tiene que tener grupo fosfato, un azúcar de 5 carbones y una base nitrogenada. Pero si a ustedes les presentaran, fíjense bien, un azúcar de 5 carbones junto con una base nitrogenada, ya, ¿qué me falta ahí? Para que sea El, nucleótido.
El grupo El fosfato. grupo, ya. Pero si les presentaran estos dos, ya no se llama nucleótido, se llama nucleócido. Pónganlo ahí porque pueden hacer una pillería en la prueba. ¿Ya? Nucleócido. Si les falta el grupo fosfato. ¿Ya? Ahora, la característica más nueva, ¿no es cierto?, que se le ha encontrado al ADN es la forma que tiene. ¿Ya? ¿Cuál es la forma que tiene? Forma del ADN. Helicoidal, la Consu está pero súper bien. Ya. Helicoidal. Son dos hebras, ¿verdad? Eco. Que están dispuestas en una forma helicoidal. Muy bien. ¿Quién es el autor de esa forma? Hay dos autores, Watson y Crick. ¿Ya? Watson y Crick son los autores, ¿no es cierto?, de esa forma. Estamos hablando de 1953. No hace tantos años, ¿ya? Que se describió, obvio que hubo muchos científicos, ¿no es cierto?, que quedaron en el camino, que apuntaban hacia esta forma, pero el que patentó la forma fue Watson y Crick, ¿ya? Incluso una mujer muy influyente que nunca se llama Rosalind Franklin, esa señora, que ella hizo todas las pruebas, tenía, ¿no es cierto?, la forma lista y se la ganó Watson y Crick. Después ella murió muy joven de leucemia y fue reconocida después de muerta con su aporte. Y fue realmente, ¿no es cierto?, sin ese descubrimiento de Rosalind Franklin, yo creo que Watson y Crick no habrían llegado a determinar la forma. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, son dos hebras, pero la disposición de esas hebras van en este sentido. 5', 3', ¿ya? Y la otra hebra va en este sentido. 3', 5'. ¿Y cómo le llamamos cuando van en distintos sentidos las hebras? Le llamamos antiparalelas, ¿cierto? Porque van en distintos sentidos, antiparalelas. ¿Ya? ¿Estamos bien, niños? Yo voy a borrar un poquito la parte de arriba. Aquí. Y les voy a hacer un ejercicio muy fácil, ¿ya? Que ustedes tienen que saberlo porque se les va a preguntar. Yo les voy a dar una hebra así acostadita, una hebra 5', 3', ¿ya? La hice horizontal, no vertical. Da lo mismo. Ahí. Y esta hebra va a tener los siguientes nucleótidos. Va a tener, fíjense bien, va a tener la A, la A, la T, la T, la C, la G y la C. ¿Ya? Ustedes van a construir la hebra 3', 5'. Esta la van a construir ustedes. 3', 5'. ¿Ya? Y la vamos a hacer con rojo. Ya, díctenme qué le corresponde a la A. Timina. La timina. Timina. Muy bien. A la A, T. Perfecto. A la T, A. A. A la T,
La A. La A a la C. La G. Perfecto. A la G. La C. Y a la C. La G. La G. Bien, muy bien. Ahora voy a dibujar con verde los puentes de hidrógeno que van a ir, ¿no es cierto?, enlazando las bases nitrogenadas. La A con la T, ¿cuántos puentes de hidrógeno las une? 2. 2. Voy a dibujar ahí los 2 puentes. La A con la T, 2. La T con la A. Otros 2. Eso, muy bien. La T con la A, otros 2. La C con la G. 3. 3. La G con la C. Otros 3. 3. Y la C con la G, otros 3. ¿Se fijan que no es difícil? ¿Ya? Entonces, fíjense bien que si yo les hago eso en la prueba, les voy a dar una sola hebra y de esa hebra ustedes construyen la complementaria que se llama. ¿Ya? La hebra complementaria. Que va a ser, obviamente, ¿no es cierto?, antiparalela. Si la primera fue 5-3, ustedes van a construir la 3-5. ¿Ya? Perfecto. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, niños, de esta hebra, fíjate, ¿esto qué estaba dibujando yo? El ADN, ¿verdad? Perfecto. Pero el ADN, como es el gran jefe que está en el núcleo, ¿no es cierto?, de la célula, de esa hebra, de la hebra 3,5, va a salir el ARN. ¿Ya? Voy a construir una hebra de ARN. La voy a hacer, a ver, con negro. No, con azul. ¿Ya? Voy a construir ARN. El ARN es una sola hebra que nace a partir de una hebra de ADN. ¿Ya? ¿Y en qué dirección lo voy a hacer si esta es la que se copia? ¿Qué dirección va a tener? ¿3,5 o 5,3? Esta me va a servir de molde, esta que yo puse un asterisco aquí, me va a servir de molde, ¿no es cierto?, para, Benjamín, este es el molde de ADN que yo voy a tomar para hacer una hebra de ARN. Mi pregunta es, si esta era 3', 5', la otra, ¿cómo tiene que ir el ARN? ¿Con qué números? 5'. 3', ¿ya? Y vamos a aprovechar al tiro de explicar lo que es el ARN. Fíjense bien. La T, ¿qué le corresponde en ARN? ¿Mm? La A, ¿verdad? La A, bien. La T, la A. A la A, ¿qué le correspondería? Aquí hay una cosa que no lleva el ADN. Cuando es A, en el ADN correspondía a la T, ¿no es cierto? El uracilo, algo así. Muy bien, se acordaron. A Uracilo. la A, la U. El ARN no lleva timina, se reemplaza por uracilo. ¿Ya? Uracilo. La G sigue con la C sigue con la G y la G sigue con la C. ¿Se fijan? Que no es difícil. Entonces ahí construí una hebra de ARN a partir de una hebra molde de ADN. Eso fue lo que hice. ¿Cierto? Construcción de ARN
a partir de una hebra molde de ADN. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a hablar del ARN, dónde se encuentra, cuántos tipos hay y todo el lío. ¿Niños les gusta más la clase por Zoom o por la otra plataforma? Por Zoom. ¿Cierto? 1000 veces. A mí me gusta partir, a pesar que no los veo en la cara, que me muero de ganas por mirarles la cara, pero sé que están ahí, ¿cierto? Ya, vamos a hablar ahora del ARN que lo acabo de construir. Entonces, si yo les digo el ARN, ¿de dónde sale? ¿A quién tomo de base para construir ARN? ¿Ah? Del ADN. Del ADN, muy bien, de una hebra molde del ADN, perfecto. Entonces, ¿qué debo decir del ARN? Distinto al ADN. Primero se llama ácido ribonucleico. Ya el nombre es diferente, ribonucleico. También usa nucleótidos, porque para hacer los ácidos nucleicos todos usan nucleótidos. ¿Ya? Sin nucleótidos, que es lo más chico de un ácido nucleico, no funcionaría. Y este nucleótido, niños, va a tener lo mismo que la otra. Un azúcar de 5 carbones va a tener, fíjense bien, en el carbono 1, aquí va a ir el oxígeno, en el carbono 1 va a ir la base nitrogenada, ¿cierto? En el carbono 2 va a ir 1H, en el carbono 3 va a ir otro OH, en el carbono 5 va a ir el grupo fosfato. ¿Ya? ¿En qué es distinto? Y esta se va a llamar ribosa. ¿En qué es distinto al nucleótido de ADN? Que poseen dos... En los OH. Aquí. ¿Sí o no? Muy bien. Por lo tanto, si yo les presento un dibujo en la prueba, fíjense bien al tiro ahí, porque yo les voy a preguntar, la figura, esa figura que es un nucleótido, pero como es del ácido ribonucleico, se va a llamar ribonucleótido, ¿ya? Así se va a llamar. Ribonucleótido. Y el otro anterior que dibujamos, que era del ADN, se llama desoxirribonucleótido. ¿Ya? Se le agregan esos términos. Este va a ser un ribonucleótido, porque es del ARN, en el azúcar se diferenció. ¿Ya? El azúcar, ¿ya? De 5 átomos de carbono, se va a llamar ribosa. ¿Ya? No desoxirribosa como en el ADN. Otra cosa importante es una sola hebra. Por lo tanto, no podrían ser dos. ¿Ya? Y lo otro, que la base nitrogenada. ¿Cuál es la que cambia aquí? Timina por cambia uracilo. por uracilo, por la U. Nunca van a encontrar ustedes un ácido ribonucleico, un ARN que tenga T, ¿cierto? Si yo les dijera, ejemplo, si yo les dijera esa hebra que les voy a dibujar ahí, A, T, C, G, A, T, ¿es una hebra de ADN o de ARN? ADN. ADN, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene timina.
Ya, y esta. A, U, A, C, G, U. ¿Ve? ARN. ARN, bien. Entonces ahí ustedes fíjense bien en la hebra que le están dando. Si tiene timina no puede ser RN, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ya. ¿Hasta aquí algún problema, niños? No, bien, Martín. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, ahora vamos a... Voy a borrar la partecita de arriba. Les conté que estuve con la directora y me preguntaba por ustedes. Yo hablé maravillas de ustedes, así que no me pueden dejar mala, porque realmente se han portado muy bien. A pesar que nos conocimos tan poquito, pareciera que los conozco de toda la vida. Benjamín me pregunta, ¿no tienes micrófono, Benjita? Quedé en la mitad de tu pregunta. A ver, escríbemela de nuevo. ¿Algún caso en el que uracilo se una a otra base nitrogenada? No, tiene que ser a la A nomás. El uracilo no puede ir a otra letra que no sea la A. ¿Ya? Ya. Vamos a ver ahora tipos de ARN. ¿Ya? Primero hay uno que es el ARN R. R, ¿ya? Este es el ribosómico. ¿De qué está hecho? Está hecho, ¿no es cierto? Está compuesto por ARN y proteínas. Todo está hecho de proteínas, ¿ya? ¿Cuál es la misión de esta RNR, el ribosómico? Aquí este tiene que construir los ribosomas. Construye los ribosomas para la síntesis proteica. Acuérdense que los ribosomas tienen que ver con la síntesis proteica, ¿ya? Ahora, ¿dónde lo encuentro este ARNR? Está en el nucleolo. Ahí está haciendo su pega. Y el nucleolo está dentro del núcleo, ¿cierto? Ya. Hay otro que se llama ARNM. Ese es el mensajero. ¿Cuál es la función de este mensajero? Sacar la información al citoplasma. Se supone que ¿quién se la dio a él? Al citoplasma para entregarla. ¿A quién le entrega esa información? A los ribosomas. ¿Y cuál es la información? Síntesis proteica. ¿Estamos? Esa es la información
que trae el ARN mensajero. Él se puede dar el lujo, ¿no es cierto?, de salir del nucleólogo donde está al citoplasma, o del núcleo al citoplasma. Sale por los hoyitos que hay, ¿no es cierto?, en la membrana del núcleo. Hay unos poros nucleares. Por ahí sale a dar el mensaje. ¿Ya? Y me falta otro. ¿Cuál es el otro? ¿Mm? Me falta uno porque son 3. El otro se llama ARNT. ¿Ya? ARNT. Entonces, este es el traductor. Traductor. ¿Qué traduce? Traduce el mensaje del ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la traducción que él va a hacer? La siguiente, fíjense bien. Aquí tengo el ribosoma, que es como un osito, y voy a hacer el ARN mensajero. Ha llegado al ribosoma. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo voy a poner con rojo todas las letras que trae. ¿Ya? Todas esas letras se las voy a poner. Por ejemplo, va a traer la A, va a traer la U, va a traer la G, la C, la C. Estoy inventando. La A, la U, la G, la C y la A. Todas esas letras va a traer el ARN mensajero, toda esa fase nitrogenada. Entonces, ¿cuál es la pega del ARNT, del traductor? El traductor siempre se va a instalar, lo voy a hacer con azul, se va a instalar sobre el ARN mensajero en el ribosoma, ARNT, y va a colocar la base nitrogenada complementaria a las que trae el ARN mensajero. Va a colocar esa, después la llenamos. Ahí, 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 ahí y ahí, ¿ya? Entonces, ¿con cuáles bases va a complementar la A el ARNT? Díganme ustedes. Si le llegó, en el mensajero le llegó una A, ¿cuál pone el ARNT? El U. Muy bien, mi niño. ¿Quién fue? Yo, Juanma. Ya, perfecto. Le llegó una U en el mensajero. ¿Qué pone en el ARNT? El A. La A, perfecto. Le llegó una G, pone una C. Le llegó una C, pone una G. Le llegó una C, pone una G. Le llegó una A, pone una U, ¿cierto? Le llegó una U, pone una A. Le llegó una G, una C. Una G, una C. Una C, una G. Y a la A, la U. Muy bien. Y una vez que se hizo eso, esto que les dibujé aquí yo, que está pasando, se llama ribosoma, ¿cierto? Donde está, esta es la fábrica de proteínas, ribosomas. Ahí, cada 3, fíjense bien, voy a hacerlo con rojo, cada 3 va a ser un codón. ¿Ya? Ahí me quedaron 2 guachitos. Cada 3 va a ser un codón. 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 Cada 3. Entonces, estos codones se leen en un código genético. ¿Ya? Que ahí está toda la clasificación posible de codones. ¿Ya?
Entonces, en este código genético, tú vas a buscar qué significa AUG, por ejemplo. Código genético, ¿ya? Suponte, el AUG va a significar metionina. Metionina. Ese aminoácido es un aminoácido. El código genético, ¿no es cierto?, te entrega los aminoácidos que va leyendo el traductor. ¿Ya? Entonces, el aminoácido AUG, si tú lo buscas en tu código genético, va a significar metionina. Y así sucesivamente, el CCA va a significar otro aminoácido. El UGG, otro aminoácido. Entonces, y así le voy a poner ahí, se van formando las proteínas. ¿Ya? Enlazándose todos los aminoácidos que te entregue la cadena. Se van formando las proteínas. No es al lote, es toda una maquinaria perfecta. ¿Ya? ¿Se fijan? De esa manera, ¿no es cierto?, tiene el ARNT su pega, es el traductor. ¿Ya? Por supuesto, ¿no es cierto?, que en todos estos procesos entran muchas enzimas al juego. Son procesos enzimáticos. Cuando las proteínas, acuérdense que son, las enzimas son proteínas. Entonces, todo es por proteína. ¿Ya? Entonces, el ARN mensajero pone el codón y el ARNT pone el anticodón. Esto sería el anticodón. ¿Ya? Anticodón. Cada 3 sería el anticodón. Para cada 1 existe un anticodón. ¿Quién pone el anticodón? El ARNT. Y este tiene una forma, chiquillos, bien especial, el ARNT. Tiene forma de trébol. Así se le llama la forma que tiene, de trébol. ¿Ya? Que va encajando ahí, ¿no es cierto? Para cada codón, un anticodón. ¿Ya? Ejemplo, si yo les diera el siguiente codón y ustedes tuvieran que hacer el anticodón. Si yo les diera el codón UUG, ¿cuál sería el anticodón para el codón UUG? ¿Mm? ¿Cuál sería, niños? El AAC, C. C. Muy bien, perfecto. Si les dije codón, entonces yo les estaría dando el ARN mensajero, ¿sí o no? Y el anticodón va a ser el ARN T, traductor. Perfecto. Ya, mis niños, pasamos ahora. Yo voy siguiendo a la par las diapositivas de ustedes. ¿Ya? ¿Les falta que anotar todavía para pasar a las diapos? Sí, me falta un poco, por favor. Ya, lo espero. Sí, Carito, cuéntame. Profe, en la U y la A Sí, se juntan a través con 2 enlaces o 3 enlaces. pues, 2. Siempre donde esté la A y la U son 2. Y donde esté la G y la C, 3. ¿Ya? ¿Listo, chicos?
¿Terminaron? Para cambiarme. Listo, profe. Ya. Todos cambiamos entonces la pizarra, ¿ya? Voy ahora a compartir la pantalla. Relación cromosoma y gen, ¿ya? De su guía. ¿Ven bien las diapos? ¿Ya? Tenemos el gen. A ver, esto que acabo de ver la pantalla, niños. ¿Sí? ¿Casen se ve? ¿Ah? Contéstenme para saber yo. Profe, si se ve. Ah, ya, eso quería. Ya, entonces, si yo tengo un gen, ¿cierto? Son esas barritas que están en los cromosomas como código de barra. Esos son los genes. Este es un cromosoma, ¿no es cierto? Normal, donde tiene el ADN compactado a lo máximo, ¿ya? Y locus se le llama a la parte del cromosoma donde está el gen, donde se aloja el gen, ¿ya? Y loci es el conjunto de locus. Aquí, ¿no es cierto?, hay otra definición que sería conjunto de locus. Si yo hago esta llavecita, sería un loci, porque ahí estoy indicando, ¿no es cierto?, conjunto de locus. ¿Queda claro? Nosotros, en nuestros 46 cromosomas que tiene la especie humana, tenemos alrededor más de 30.000 genes ubicados en nuestros cromosomas. ¿Ya? Eso lo dijo cuando descifraron el código genético. Se creía que había más de 100.000 y la verdad es que hay cercano a los 30.000 genes que compartimos todos los humanos en los cromosomas. ¿Ya? Esa fue la lectura que se hizo del código genético. ¿Ya? Bien, dicho eso, ahí ustedes pueden ver, les estoy mostrando el cromosoma X, el cromosoma Y. ¿Ya? Fíjense, eso es algunas enfermedades que hay en el X y en el Y. ¿Ya? A ver, tenemos una parte, ¿no es cierto? Un segmento. ¿Se fijan que el cromosoma Y es más chiquitito que el X? ¿Cierto? Es más chico. Pero tiene una parte homóloga con el X, que es esta que está en amarillo. Toda esta parte es homóloga, ¿ya? Pero tiene un segmento diferencial, que es eso café, ¿ya? Entonces, en el segmento diferencial encontramos el gen, fíjense bien, de la ceguera nocturna, del daltonismo, de la hemofilia, ¿ya? Y en el del I, en el segmento diferencial, encontramos la ictiosis, que es cuando la piel seca y escamosa, son niños que nacen con la piel igual que un pescado, como con escamas, ¿ya? Esa enfermedad se llama ictiosis, ¿ya? O sea, tienen más enfermedades en el segmento diferencial que en el segmento homólogo. ¿Se fijan? La hemofilia, dificultad para coagular la sangre.
Los hemofílicos se hacen un tajito muy chiquitito y le sale, no coagula. Ellos nacen sin el factor de coagulación. El daltonismo no distingue el color verde del rojo, por ejemplo. El rojo lo ven verde y el verde lo ven rojo. La ceguera nocturna, poca visibilidad, ¿no es cierto?, en la noche, en lugares con muy poca luz. Esa es una ceguera nocturna. No es una ceguera de día, sino que de noche. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso es para indicarle a ustedes que algunos genes que están en los cromosomas X e Y, algunas enfermedades. Ya. Y según aquí hay un cromosoma, ¿no es cierto?, con todas sus partes. ¿Ya? El centrómero al medio ahí, que une las cromátidas cada brazo, ¿ya? Constricción primaria se llama el centrómero. Los satélites que están arriba, constricción secundaria, y los telómeros que están abajo como zapatitos. Ahí están los telómeros. ¿Ya? Luego, la clasificación de los cromosomas según la posición del centrómero. Se clasifican como metacéntricos los que tienen el centrómero justo al medio. Ahí. Por lo tanto, los brazos de arriba con los brazos de abajo van a ser iguales, la misma longitud, porque el centrómero está justo al medio. Submetacéntrico cuando el centrómero se ha ido un poquito hacia arriba. Por lo tanto, los brazos de arriba van a ser más cortos que los de abajo. ¿Ya? Acrocéntrico se me fue más arriba todavía el centrómero. Los brazos de arriba van a ser más cortitos y los brazos de abajo van a ser muy largos. Eso se llaman acrocéntricos. Y los telocéntricos son aquellos que prácticamente no hay brazos arriba. El centrómero se encuentra en el extremo, ¿ya?, del cromosoma. Se visualizan solo los brazos de abajo. ¿Ya, niños? Hasta ahí, hasta aquí vamos a quedar por hoy. ¿Ya? Ya es la hora. Se portaron muy bien, muy atentos. Los espero la próxima semana por esta misma plataforma, ¿ya? Ahí nos estamos comunicando. Que estén muy bien y cuídense mucho, sigan cuidándose, encerraditos. Chao. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, mi amor. Hasta luego, profe. Chao. Saludos. Yo voy a subir la clase, así que no tengan problema en eso.